Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un lunes más a esta sobremesa de la radio que se nos alarga hasta las 8 y pico largas de la noche. Al control de la nave, el compañero y amigo Paco Bolaño. Aquí mi compañera tertuliana hoy me quedé con una de las tres ángeles de Charlie. Aquí van 3, 2, 1, 2, 3, dependiendo cómo tengan el día. Como para que tengan no te aburra. Como tengan su jornadita y sus cuestiones personales también. Vea, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez. Quienes habla, Vidal Bolaño. Y esta noche nos vamos a meter en el fascinante mundo que a muchos locos, como digo yo, nos encanta. Sobre todo, vea, me está señalando para mí, pero bueno, Eri es culpable de que yo lo vuelva a retomar. Después de 2 añitos sin hacer nada, que lo vuelva a retomar es culpable. Vamos a hablar del teatro, de ese fascinante mundo que se vive sobre el escenario. Y fuera del escenario, que son unas locuras los ensayos, el compartir y todo lo que lleva preparar una obra de teatro, que la gente se cree que vas al escenario, vas al espectáculo, pero nunca y muy poca gente, y Eri creo como yo, que hemos hecho, poca gente lo valora, ese sacrificio que hay detrás. Llamémoslo como lo llamemos a esas personas que no suelen valorar ese trabajo. Y con eso nos metemos. Todos creo que los que nos están viendo por las redes sociales ya identificarán quién es nuestro invitado, pero para el que todavía no lo ha identificado, él es Heriberto Díaz Medina, todos conocido y bien conocido por Eri, el de Dermi. Ese mismo. Ese mismito. Eri, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a Paco y buenas tardes a todos los oyentes de esta radio municipal. Gracias por aceptar la invitación, sé que tienes la agenda y todos lo sabemos. Para comenzar, Eri, ¿cómo te presentarías ante una persona que todavía no te conoce y no conoce tu trayectoria teatral, que ya es larga, por así decirlo? ¿Cómo te presentarías? A ver. Pues nada, alguien que de pequeño hizo algún cameo en el teatro y en cierto momento me invitaron primero me invitaron como extra en el grupo Teatro Ajódar a hacer algo, y la compañía de teatro estando Tito Santana en esa obra de teatro que se hizo grande, que se hizo al aire libre en la Plaza de Santiago, El Malaspina. Y ya mi empeño diciéndole a Fabiola, cuando haga falta a Fabiola Bolaño, yo le digo a mi madrina teatral, cuando haga falta alguien me avisa, cuando haga falta alguien me avisa. Pues me avisó. Empecé con algo pequeñito, cogí un papel un poco más grande, empecé escribiendo algo que no sabía yo, ni yo conocía esa faceta mía. Y pues mira, el destino me ha llevado que con el tiempo, dirigiendo la compañía de teatro, donde siempre digo que no soy el director, sino uno más, porque pienso que eso siempre es un equipo, ¿no? Somos un equipo. Y ahí estamos, ya son bastantes años, bastantes obras, adaptaciones propias, obras propias, esas locuras, como le decía, siempre me he dicho con el compañero Tito, que de lo que escribimos a lo que hacemos, ya tú lo estás comprobando de último, de todas formas. Sí. De lo que empezamos a lo que hacemos, pues yo creo que es raro el ensayo en el que no se improvise algo, en el que no se añada algo, incluso en el escenario a veces pues se improvisa y se hace algo más. Eso te voy a decir, antes de seguir metiendo en profundidad, al final el teatro eso, tienes una escaleta, tienes un guión, pero la improvisación salva. Y sobre todo, lo hemos hablado aquí, una pena que no esté Moni, que es actriz también y hace cositas, ella es de impro también, a ella le encanta una improvisación más, pero siempre teniendo unas pautas, pero eso, que el que tengas enfrente te sepa seguir el rollo, porque a veces tú puedes improvisar, pero tú dentro de lo malo has corrido con suerte con que mucha gente te sigue el rollo y ya te conoce, que con la mirada ya sabe que esto hay que sacarlo para adelante con la improvisación, pero a veces cuando ya te metes en un teatro más estructurado, más, dices tú, yo sabes cómo salgo yo de memorizar. Haciendo hincapié en eso, en la impro, cuando tú empiezas en el teatro, la primera vez que te subes al escenario, ¿cómo fue esa sensación? De cuando ya te ves ante el público diciendo, yo soy un tremendo berenjena, me acabo de meter yo. Hombre, cuando se abre el telón y se oye la sintonía aquí con la voz del compañero Paco, te tiembla todo y por un momento dices, se me habrá olvidado el papel, ¿qué va ahora? Ahora ya una vez sale como un flan, como claro, todo lo nuestro es comedia, todo lo nuestro es cómico, las primeras risas es la adrenalina pura. Eso te sube, te lleva a lo máximo
y lo más bonito de la vida para mí es hacer reír. Yo pienso que, siempre lo digo, cuando a alguien lo insultan como payaso, digo, eso no es un insulto, ojalá yo pudiera ser un payaso y vivir de ello. Y hacer reír a la gente es lo mejor, para mí es lo mejor que puede haber. Como decía Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Eso es, totalmente. Lo comentabas antes, empezaste como figurante. Cuando das ya el figurante, por lo general, todos los que hemos hecho figuración en cine o en teatro, estás ahí simulando, estás calladito. Pero ya cuando empiezas a que te dan texto, que no diriges tú y que no puedes improvisar, cuando te empiezan a dar texto, ese primer texto, ese primer guión que recibes en mano, ese guión teatral que recibes en mano, cuando ya lo recibes en mano, ¿cómo fue esa sensación de decir, pues ya voy a hablar, ya no me van a ver ahí en el escenario, ya voy a hablar? ¿Cuál fue el primero que comentaste antes? ¿Cuál fue el primero como...? La primera obra con texto. Con texto fue Los ladrones somos gente honrada, del grandísimo autor italiano Dario Fo. Y claro, a la altura de Alejandro, de Fabiola, de Alicia, de Tito. Decías tú, Tito García, el nuestro, no Tito Santana, ya Tito Santana no dirigía. Dices tú, agüita, ¿y ahora? Pero no, siempre con la ayuda del que tienes delante o el que tienes al lado, el compañero siempre, como decimos, el público no tiene el texto, no tiene el guión, puedes variarlo y siempre el buen compañero ya no solo es el que improvisa, sino el que te saca adelante en caso de que te equivoques o en caso que te adelantes a lo que tenés que decir más tarde y lo dices y después él te saca con lo anterior. Quizás eso es lo bonito y es el compañerismo, es donde se demuestra que somos un equipo, porque si vas, lo tienes todo mecanizado, ante un error que lo podemos tener cualquiera, pues se te viene el kiosco y no es el festival de cine, ni es una película que cortas y vuelves a grabar de nuevo, ahí tienes a la gente delante. Es verdad, y ahí tienes toda la razón. Estamos hablando de los años 90 y ya lo notamos en la actualidad, lo del tema de afición, público y espacios para el tema del teatro. ¿Cómo era ese teatro que cuando tú empezabas en los 90 había público, habían espacios? ¿Cómo era ese momento del teatro en esos años? Pues yo creo que aquí en Galdar, gracias a Dios, público siempre ha habido. Galdar ha sido un municipio donde el teatro ha tenido afición. Vas a otros municipios vecinos y no quiero dar nombres porque no se enfade la gente guía. Ay, perdón. Y los ves que son a lo mejor más fríos. O quizás es que al conocerte, pues a veces la gente, cuando no se espera que salga alguien conocido y sale haciendo un papel, por eso no nos gusta, o al menos a mí, en mi caso no me gustan los carteles poner las fotos ni los nombres de los actores. Lo que venga y el que tenga que salir, que salga, y siempre es... a la sorpresa. Sí, es como decía Santiago Segura con El último torrente, que a veces cuando se ven anunciando la película, los trailers, le quita emoción y le quita la sorpresa. Él estaba hasta enfadado con la gente que iba a ser cameo famoso, que los críticos dijeron quién era. Dice, no lo digan porque así tiene magia. Tiene magia y tiene emoción. Pues sí. Eso es. Nombraste antes a Tito Santana. Sí. ¿Cómo era director y como persona? Yo lo vi, o sea, lo disfruté poco. Y era una persona que lo vivía también. Como mismo con Ángel Ruiz, con el Teatro Joda, eran personas que vivían para el teatro. Se lo tomaban en serio y eran, yo creo que tanto uno como el otro, muy perfeccionistas. Y eran, quizás no vivían en esa época lo que era lo que hacemos nosotros, la improvisación. Incluso ellos no era solo un teatro cómico, porque yo sí me considero que lo que hacemos nosotros es todo cómico. Eran muchos estilos de teatro y eran muy perfeccionistas. También quizás la compañía, al estar Tito, era algo más profesional, al él ser una persona que la tenía el ayuntamiento para eso, pero era más profesional, y creo, en parte, lo digo personalmente, no como representante de la compañía de teatro, creo quizás que se tomaba la cosa más en serio y se respetaba un poco más. Creo que había más ayuda por parte de la carpintería municipal a la hora de hacer el decorado. Era algo más respetado, más que quizás ahora, no lo sé. Que ahora tenemos otras cosas, como tenemos el circuito cultural que va por los barrios, y como siempre he dicho, hemos ido a los barrios llevando la cultura
Hay personas que nunca han visto una obra de teatro, se la llevas al barrio, se la pones en su asociación de vecinos y después vienes al Guaire y te sorprende porque esa persona Volvió. te dice, oye, me enganchaste en el teatro y estoy aquí. En ese aspecto creo que hay que quitarse el sombrero, pero pienso que quizás antes pues se tomaba más en serio, se daba más importancia. Y viendo la admiración que demuestras, ¿cuál sería la enseñanza en cuanto a teatro que te llevarías de Tito Santana? De Tito, otro más. La enseñanza tanto en él como en Ángel, de haber visto el teatro desde dentro. Es como, mira, yo toda la vida he sido aficionado al fútbol. Siempre he dicho que fui el peor jugador de la historia. Era el que, cuando hacían capitán de uno y capitán de dos, se El que te quedaba el último. se peleaban para no cogerme. Pues entonces, una época que estuve unos años de delegado del Galda en tercera división, que era un fútbol semiprofesional, y lo viví de dentro y supe lo que era. Pues con ellos, con el teatro, que siempre me gustó, lo viví también de dentro. Lo vi en las entrañas. Qué bueno. Tengo esa Además, has nombrado bastante bien tanto Tito como Ángel Ruiz. Y es lo que dices tú, los dos Ángel Ruiz todavía lo sigue siendo. Son muy meticulosos a la hora de hacer cualquier trabajo, sea lo que sea. Es verdad que son personas. Y el sentimiento, yo que comparto muchas conversaciones con el amigo Ángel Ruiz, que me empieza a mostrar fotos de todo lo que ha hecho. El primer auto de los Reyes Magos, ese ángel volando de la iglesia. Todas esas obras de teatro que ha hecho, las habla y tú lo ves que todavía ese hombre todavía se emociona. Deja una foto y todavía se emociona, y el querer recuperar esas cosas es una emoción, es una sensación cuando tú ves, yo lo amaba, lo vive, y todo lo que tú puedas sumar de ahí para arriba con cada cosa que hacía, es lo que dice, y le gustaba tenerlo todo. Él me contó el otro día, perdón Ángel Ruiz por decirlo, me contó una anécdota de un contrato, de un contrato, no, que lo llamaron para una gran obra de teatro en el Teatro Pérez Caldós, que hombre, sí, como que el Teatro Pérez Caldós para mí. Y él se ponía y dice, es que para mí, y después esa humildad todavía la sigue manteniendo yo, uno más, como dices tú, él es igual, dice, yo soy uno más, aquí todos somos un equipo. Y con lo que ella, con la sensación de que, con la que ellos lo vive, y la perfección, lo que dice Tito, ellos, todo bien estructurado desde que empiezan los ensayos hasta el día de la obra. Y todo tiene que estar en su sitio. Si el ángel tiene que estar aquí, el ángel tiene que estar ahí, no se puede mover. Y esa sensación, y tú en ese aspecto te has inculcado a la hora de crear cosas, por lo que dices tú, ya tú has ido viviendo el teatro en diferentes estilos teatrales, pero ya tú sabes cuál es el tuyo. Sí, yo, con la relación de la amistad con sus hijas, hablando de Ángel, si tenía recortes de periódico de Galdar en su casa cuando yo tenía 20 años, ahora que tengo 53, me imagino cómo serán esos archivos. Y yo creo que él, con el acto de los Reyes Magos, ya al día siguiente estaba pensando en el siguiente. El ejército de romanos era brutal. Esa obra de teatro duraba esa estrella que salía de la casa de la forma, ¿sabes? Entonces ahí ves las personas que son perfeccionistas. Es quizás lo que yo veo entre él y Tito. Quizás Tito también, Fabiola era como su mano derecha y le ayudó mucho en la obra que me tocó a mí. Pero gracias a ellos pues empieza uno a vivirlo, y son, sí, quizás eso, son ya tipos de teatro distintos. Eso. Y ya, eso estamos hablando del 90, hace cosillas por el camino, pero ya en el 2010 vuelve otra vez esa llamada, como decir, esa llamada fuerte, te llama Fabiola Costa. Sí, dirigía en ese momento, no vamos a no olvidar de nombrarlo, a Pascual Ruiz. Y empezamos poquito a poco. Lo que tiene esto del teatro, que claro, después es una cosa que es altruista, ¿no? Pues hay personas que llegan, otras que se van, por motivos laborales pueden seguir, otras que no. A veces tiene ganas. Mira, una de las compañeras que salió en la anterior con nosotros me dijo ahora que no se encontraba con ganas ni con predisposición de poder salir, que ella iba a vernos. Y después hay gente, personas que vienen, que van, que vienen. Hay unas que se toman un receso, que ya nosotros sabemos, hay momentos en la vida que cada uno a lo mejor necesita respirar, a respirar un tiempito, vuelve. Lo mismo te pasó a ti, tú también te tomas un receso, vuelve, sí. Todo. Llega un momento que necesitamos un receso, y lo que dices tú, también a veces para subirse al escenario hay que tener esa motivación, no por decir, venga, te echo una mano, sino ya que te vas a subir, por lo menos tener esa motivación. Y lo que tú comentabas, que a la hora de una obra de teatro no es subirte a un escenario a contar un chiste. Una obra de teatro necesita muchos ensayos de texto, movimiento, luces, sonidos. La verdad que actuar en el Guaire aquí es
Ya lo dijeron los compañeros de Agaete, de cortometraje Agaete, ustedes no saben el lujo que tienen que otros municipios, por ejemplo, como Agaete no tiene un auditorio donde hacerlo. La verdad que es un lujo, después de la última reestructuración. Y también los compañeros que tenemos de los técnicos de sonido y de iluminación del ayuntamiento, Antonio como Ayose, son maravillosos y unos profesionales. Cuando tú ves una persona que trabaja en un organismo público, como en este caso son empleados municipales, tú ves que vas a hacer un ensayo de luz y audio, y ya más o menos como tú se lo dices, pues ellos te lo harían. Pero ves que te dicen, no, pero espérate, mire, y la luz, si lo cambiamos y en vez de sacarlo aquí, lo sacamos hacia allá, si el sonido en vez de ponerlo así, lo hacemos, ahí ves tú que gracias a Dios estamos con gente que le gusta su trabajo. Sobre todo es que le guste y esa predisposición a decirle, no vengo aquí, cumplo, me dijiste esto y esto, no, sino lo que dices tú, esa predisposición a mejorar, a que la obra suene bien, a que todo sea perfecto. Nombrabas a, lo que decías tú, a Pascual Ruiz. Has tocado, como dices tú, varios directores aquí en la zona muy bien reconocidos y con muy buenas obras de teatro. ¿Cómo fue ese momento? Tú dices tú te llamas Fabiola Costa, pero el director es Pascual. Pascual, sí. ¿Cómo fue esa primera toma después de ese receso, volver a tomar el teatro, a nuevo director, nuevos compañeros? Porque siempre lo sabemos, todos los que hemos hecho teatro siempre cambiamos, salvo en el caso de ustedes que por lo general suelen mantenerse muchos compañeros, pues siempre se suma alguien nuevo y hay otras compañías teatrales que son todos nuevos, sí, con un director. Todos los que hemos hecho teatro sabemos que hemos pasado por ahí. Cuando vuelves a retomarlo, ¿te lo piensas o desde el principio de que Fabiola te dice vamos a hacer esto, dijiste sí o te lo estuviste pensando? Me lo dijo, le dije dónde, cuándo, a qué hora. Sí, y cuando ya empiezas, te dan el papel y todo, dices tú... Claro, después ya llegas, hombre, estamos en un pueblo, que quieras o no, nos conocemos todos. Y ya llegas y desde el primer momento predisposición y... Además era un momento en el que la compañía actuábamos en Gáldar, en Guía, Firga, Barrial y en el gabinete literario. Quizás que ya es hablar también. Sí, el gabinete. Tú, a ver, ahora también se hace más en barrios, en asociaciones de vecinos, pero antes ya ibas, tú decías, wow. ¿Sabes? Era algo más lejos, vamos a decirle más lejos para no decir más importante. ¿Y qué compañeros de esa época todavía siguen haciendo teatro? Yo creo que Tito. Fabiola y tú. Fabiola y Alicia no sé si está haciendo algo. Fue con lo que coincidí la primera vez. Eso, pues estaba Alejandro Armas de Agaete, que es buenísimo. Sí, que se dedicó más al tema de cine y de cortos después. Y ahora me dijo que estaba de buzo profesional y que no tenía tiempo, porque la verdad que... Y después ha pasado un montón de... La verdad que uno después ha hecho amistades con mucha gente. Está Juanma, el chico este que trabaja ahora en el McDonald's, estaba... ¿Quién más te puedo decir? Pues ha pasado un montón de gente. No se me ocurre así ahora esta Teresa que nos dijo hoy, por ejemplo, que en este momento no va a salir. Es lo que dice, y además es una sensación que yo tengo súper extraña con Galda. Ha sido, lo que dices tú, un buen cartel de actores, un buen cartel de directores teatrales, y vamos viendo cómo es necesario los cambios, por lo que sea, pero no sé si tú piensas lo mismo. Ese desconocimiento de la juventud o que no se quieran involucrar, el que cada vez los pocos que hay son los supervivientes del teatro, como es una sensación súper extraña de tú sigues con esa motivación, en el caso tuyo, en el mío, y siempre que hay una oportunidad, vamos, lo cojo como digo yo, ¿dónde? ¿Cuándo? Y ya. Pero ¿qué sensación tienes tú de esa involucración anterior de un montón de gente, que es cierto que por circunstancias han ido cambiando, a la situación actual, de que te puedes ver como la saco, no la saco, la podré sacar, no la podré sacar? ¿Cómo ves esa situación actual? A la hora de buscar... de buscar gente. A ver, gente hay, después tú ves, por ejemplo, que en Guía hay un ciclo de artes escénicas, ya me lo llevaron, sí. Ayer solo me lo llevaron de que hay hasta una chica que Julia, que salió con nosotros en la última obra y está ahora en la academia esta en la carrera universitaria que es se nota el nivel a la hora de actuar. Lo que pasa que después quizás esa gente no llega a estos niveles del teatro semiprofesional, lo mira más algo profesional el día de mañana, en plan lectivo, más de docente, sí, que de cómo trabajar de ellos. De todas formas, también te digo, hoy en día lo vemos en todas las facetas, en la faceta de los movimientos vecinales, movimientos culturales.
hasta en el deporte, que la implicación es poca. Tú mismo lo decía un chico, un amigo, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Que cuando éramos pequeños, eras juvenil, te llamaba un regional y estaba una semana sin dormir. Ahora te dice que los fines de semana lo quiere para salir. Quizás en este aspecto lo mismo, y lo ves en los movimientos vecinales. Cada vez hay asociaciones de vecinos que, ¿quién lo hubiera pensado?, están cerradas, porque no hay nadie que las quiera llevar. Totalmente. Y aparte de que no hay quien la quiera llevar, volvemos a lo mismo. El dejar de lado o no involucrar a la gente joven. Es un concepto que yo también me he dicho, que a veces pensamos que la asociación vecinal es la casa de, y a veces van los jóvenes y dicen, no, van a gritar, no, van a esto, no le dan esos espacios de juego, esos espacios de involucración. Y el que tenga un joven en una asociación vecinal, el otro día lo estaba hablando con alguien, en otra entrevista, dice, un joven que tenga una asociación vecinal, ponlo entre algodones. Porque ese puede ser el futuro dentro de 10, 15 años, mantenerlo entre algodones, protégelo. Si no se estalla por el camino... Si no se estalla. Pero tú lo ves, por ejemplo, en Barrial. Hay una asociación juvenil, hay un club de tenis, y tú ves que están implicados. Y lo miran como algo suyo. El tema es que mirarlo como algo suyo. Yo creo quizás que aquí mismo, por ejemplo, haría falta... Yo sé que el Guaire es una preciosidad, es una joya, es una maravilla, pero hace falta... Yo pondría un teatro de trote. Un teatro donde tenga tus distintas horas, como tiene, por ejemplo, los grupos folclóricos, un teatro de trote donde yo pueda ir a ensayar y donde yo tenga un escenario. Se lo comentaba un día a Tine con el Cine Unión. ¿Quién no te dice que lo puedas adquirir y tener un lugar, un teatro de trote, de voy a ensayar todos los días? Y si cada 15 días quiero hacer una representación, la hago. Hace falta algo que, ¿entiendes? Que incentive a que la gente... Que yo pueda entrar como por mi casa, no sea algo... Vamos a ver. Tan elitista casi. Sí, necesitamos... Un teatro, la casa antigua, ¿no? Las casas de antes, ¿no? Tenías el salón por si llegaba una visita. Ese es el Guaire. Pero necesitamos la habitación de juego. Necesitamos una habitación donde los niños jueguen con la plastilina y jueguen con los recortables y jueguen con la Play, por hablar algo más moderno. Yo creo que hace falta algo así. Sí, como tienen el salón de ensayos en la Casa de Juventud para las bandas, que tienen el estudio aquí para ensayar lo mismo, pero para teatro. Hasta incluso lo puedes diversificar. Claro. Pues un día puedes ensayar un grupo y el fin de semana toca el grupo y el otro fin de semana hacemos una actuación teatral. Claro. Quizás yo creo que hace falta algo así, algo de darle caña, algo de algo que a lo mejor no imponga tanto como el Guaires y te dé esa oportunidad de decir, puedo meter la pata en el chiquitito. Necesito la sala de juego, donde yo divertirme, donde no hay problema de estar allí un día y otro. Incluso ya no que te aprenda el actor o que te aprenda el músico, que te aprenda el técnico de luces y el técnico de sonido. También. Una escuela para todos, es una escuela para todos, totalmente. Y además lo comparto contigo porque lo comparto, pero es verdad que en muy pocos municipios ese espacio. En Las Palmas lo hay, pero estamos hablando de la gente que tiene esos espacios, los edificios se están cayendo. Estamos luchando por Las Palmas, ciudad de la cultura, pero después, si no eres grande, los espacios que se están cayendo, y lo sabemos. Pero es verdad que después hay entidades o personas que tienen un espacio y mira, hago una inversión aquí, monto un estudio de grabación, hago un espacio aquí, mira, el fin de semana viene, me haces un monólogo, me haces un concierto, me haces una obra de teatro. Es que al final parece que si no sale de iniciativa privada, entre comillas privada, de una persona que tenga un local, dice, coño, voy a probarlo, voy a explotarlo, voy a dar la oportunidad a la gente. Parece que esos espacios, si no surge de una decisión de alguien personal, parece que todavía cuesta de que las instituciones crean, porque es verdad que en todos los municipios hay un teatro bonito, o un salón de acto bonito, o todo lo que tú quieras, pero te limitas a fechas concretas, lo que dices tú. Si yo este fin de semana quiero hablar con alguien, si tuviéramos ese espacio, mira, este fin de semana hacemos, además dinamizas todos los fines de semana, mira, este fin de semana teatro, estamos ensayando, tienes 15 días para preparar una obra de teatro. A los otros fin de semana, el otro grupo, tienes 4 fines de semana al mes para darle oportunidades a grupos musicales, compañías teatrales, monologuistas. Sí, ponerte un espacio y llénalo. Y yo creo que nadie se lo va a tomar a mal, es una crítica constructiva y quizás hay veces que no lo ves. Yo siempre he puesto otro ejemplo. Cuando esta gente de Rosa María Martínez crearon creo que es una asociación de astrología o algo de eso. Para ir a ver los astros arriba, Juncalillo. Yo tenía a mi hijo en Ábaco y en robótica. Llega una edad en la que el AMPA ya no da esas clases. Pues ¿quién no te dice a ti que como mismo hay una escuela de música, hay una escuela de danza, hay una escuela de fútbol, una escuela de balonmano, una escuela de tenis, puede haber una escuela de ciencias? ¿Quién no te dice que de aquí
Ya tuvimos el ejemplo de Roberto Moreno, el científico. ¿Quién no te dice a ti que aquí no salga otro científico? Si no se le da la oportunidad, Entonces, nadie sabe que tiene hay esa muchas habilidad. cosas en las que pueden haber, y yo creo que la inversión, comparando con otras cosas donde se invierte mucho más, no sería a lo mejor tanta locura. Y además, lo que dices tú, estamos hablando de una inversión a medio y largo plazo, no hay una inversión de corto plazo que pones el dinero y se va en ese momento. Pues yo creo que no, yo creo que es a corto plazo. Mientras tú tengas un niño o un joven ocupado en teatro, en un arte, vamos a decir, en un arte Sí. cualquiera, Sí. como mismo hay una escuela de pintura, tengas un niño ocupado, aunque digan que el fútbol de deporte es más dando una patada a un balón o tirando un balón en una canasta, mientras los tengas ocupados en eso, yo pienso que no están ocupados en otra cosa. Y eso es lo que yo creo que eso es lo que hace grande a un municipio, que se hace un montón de cosas bien. Vuelvo a repetir, que nadie se lo tome mal, pero siempre la mejoría. Llama a que crezcamos, lo que dice todo al final. Nosotros, no es crítica, es una crítica constructiva por lo que podemos ver en el entorno. Justamente lo hablaba con Toba estos días, que también echan falta las escuelas municipales como en antaño. Es verdad que lo que él dice ahora todo el mundo, ya los clubes deportivos, sean balonmano, baloncesto, tal, han aprovechado a coger a esos niños de las escuelas municipales, pero es que en una escuela municipal era o multideporte y se hacían muchísimas otras cosas. Y también se echa falta, como dices tú, ¿quién te dice a ti que haces una escuela municipal con esas diferentes actividades, teatro, ciencia, tal? Tienes para dinamizar y diversificar todo lo que quieras. Que por ejemplo, que yo sé que hay escuelas, por ejemplo, Fabiola da clases a la gente de la tercera edad, de clases de teatro, pero yo creo que entre más... Mira, te voy a poner otro ejemplo, que había en Agüime, en Ingenio, perdón. El ayuntamiento tenía un horno para los artesanos del barro, o de la cerámica, un horno municipal donde a cada artesano se le daban unas horas para ir. Pero es que aparte también creo que había un obrador donde la gente que quería... Yo siempre tengo el ejemplo, qué pena los dulces de Pinito Valencia que no se aprovecharan, que no se enseñaran. ¿Y quién no te dice que no se comercializaran? Hay muchas cosas que quizás en otros lados se va un montón de dinero que puede irse ahí. Y hablando de escuela, hablabas de los mayores, hablamos con Neymar, la hija de Joana. Neymar la está haciendo en la escuela de teatro, tanto jóvenes, niños como adultos en Barrial también, y era igual que nosotros, igual que tú, esa iniciativa de jolín, y los niños y los jóvenes, mira, y empezó con 2, 3 y ahora empezaron los niños a probar y se están sumando todo. Es eso de que, bien lo decimos, que alguien dé el paso y que luego las instituciones dicen, mira, coño, pues hay cantera, vamos a darle los espacios para que esa cantera pueda hacer sus actuaciones, pueda escenificar, pueda 20.000 cosas. Y es verdad que también corremos dentro de ese espacio que quizás el cine no nos lo da, que ahora mismo, como bien decías tú, muchas asociaciones vecinales, para dinamizar las asociaciones vecinales, el espacio lo tienes, ¿qué quieres? Exactamente. Aprovechalo. Tienen un montón de salones de actos con muchísimas cosas y hay algunos que están muy bien preparados. Vamos a los barrios, por ejemplo, Barrial tiene un gran escenario. Claro. Los Quintana tienen un gran escenario. Hay varias asociaciones que ayudan y viendo lo que hay, que hasta el día de hoy, pues no nos han dado fecha para la obra de la fiesta de Santiago, pues no sé si vamos a tener la que estamos ensayando, que al final pedí para hacerla en Barrial, porque estamos a espera de la contestación y ensayando estamos, que tú lo sabes. Va eso, vamos a cruzar los dedos para que así sea. Todavía nos queda tiempito, vamos a ver que nos den resuello para nosotros saber por dónde tiramos la caña. Para poder organizar. Ilusión hay. Eso es. Y tú has visto que Ilusión y toda. El proyecto no está feo. De feo no tiene nada. De loco un poco. Eso, de loco. Yo cuando entré por el teatro, yo era de la... Tito me advirtió. Te vas a meter en un sitio con locura. Hay gente que es estricta, hay gente que es más de improvisar. Yo soy más de texto, yo siempre he sido más de texto. Es verdad que me está gustando el rollito este de ir improvisando. Y si le añadimos. Pero es que la cuestión es, estamos adelantando cosas de los ensayos. Ahora seguiremos con la entrevista de Eric. Es que la cuestión es que vamos hoy. Hoy es martes. Te has leído el guión de arriba abajo, has cambiado cosas. Vuelves el jueves, lo estás escenificando, estás cambiando cosas del guión y del escenario. Digo, de aquí a la hora de teatro, la semana antes lo vamos a cambiar todo. Eso es lo que te va diciendo. Digo, entonces, ¿para qué hacen el libreto al principio? Si al final cuando lleguen... La obra de teatro la que escribí de Anómano Fiesta, que era como una parodia sobre la fiesta, los cochitos, empezó que calculamos que eran unos 23 minutos. Y terminó, En 47.
Y eso Piquito, sí, piquito, Eso piquito, sí, piquito. más de una hora no soy partidario, porque puede llegar a cansar. Además, es difícil más de una hora tener a la gente riéndose. A ver, que hay momentos de subidas, de bajadas, pero que... esta tiene un buen rollito. Y yo estaba viendo la que me pasaste. Digo, si conseguimos el 70-80% de la que yo vi, de la buena, no, de la larga no, de Sí. la del monólogo al principio no, la otra, Sí. que fue la que me enganchó a mí para coger el papel. Si conseguimos el 80% de locura de esa, vamos a ver, no van a parar de reírse todo lo que dura la hora, porque nosotros lo lanzamos ahí, es una locura con mayúsculas. Se puede esperar cualquier sorpresa. Como decimos, siempre las obras nuestras es lo que estás actuando, lo que estás representando, que la gente del público se sienta identificada. Porque lo más bonito de la vida, con respeto, es reírnos de nosotros mismos. Así es. Y creo que en cosas nos reímos de nosotros mismos. Vamos, de nosotros mismos, que yo me estoy viendo en el papel me estoy viendo más de una cosa mía. Digo, yo no pensaba que yo estaba igual de mal que eso. En cuanto a ahora, vamos a ir recopilando la entrevista. A lo largo de estos años has participado en obras como La Cena de los Idiotas, 13 y Marte, Los Pintores no tienen recuerdo. Y volviendo ahora a lo que estamos hablando de improvisación, interpretación y tal, ¿cuál de las obras de teatro a fecha de hoy ha sido el mayor reto interpretativo en el que te has visto metido? Y ahí dices tú, Dios. Hombre, yo creo que quizás Los ladrones no tienen recuerdo. Esa sí fue prácticamente... Darío Fo, el autor este italiano, no le puede... No puede giro. Y después la última que hicimos es la de El que no esconde. El que no esconde es conde. Esa ha sido mi mayor papel. Desde que empieza hasta que termina no me voy del escenario. Yo no pensé que fuera... Es una responsabilidad. A mí cuando nos vemos en ese tipo de papeles grandes en el que tú eres el hilo conductor de todo, es una verdadera responsabilidad. Y es una verdadera presión. Y a mí el primer papel protagonista en el que yo era desde lo que dices tú, desde el segundo cero hasta que acaba, y encima a mí me tocó hacerlo en plena calle, que fue Viera y Clavijo aquí, teatralizada, hacer toda la ruta de Galdar, que tú eres el protagonista, que tú no te puedes quedar aquí 5 minutos y esperar que lleguen los compañeros, es tenerlo, decir tú, encima esta era un cambio buen de ropa, cambio de personaje. Era imitaba a ser un tipo de persona y después era otro, ¿sabes? Pero la satisfacción cuando termina. Eso es lo verdaderamente importante. Y ahora metiéndonos ahí en los roles, pues siempre lo decimos, siempre tenemos el rol, los que hemos hecho sin interpretación, ¿no? ¿Hay algún personaje con todas las letras y en mayúsculas si hace falta, Que se note el rintintín. que se parezca a ti, de los que interpretas, alguno que se refleje mucho en ti, que en el aire del día a día? Quizás el de El aroma no fiesta. Mi hermana se reía y mi madre, allá donde esté, decía, la gente se reía, pero yo no me reía porque eres tú. Claro, pues ya lo que te conocen. Decía ella, pero es que es él. Es que es sus él, locuras, es que- sus bromas son él. Dice, yo estaba viendo el escenario lo que veo siempre en casa. Claro, ya Quizás quien te conoce y comparte tu día a día, no, pero quien ve esas locuras está. Y ahora, al lado contrario, un personaje o una personalidad totalmente opuesta a ti que te sacara de tu zona de confort. Que me sacara de mi zona de confort. Aquí corremos con suerte, que muchos de los guiones los escribe él, entonces no lo saca de la zona de confort, pero así alguno que te diga... Sí, quizás a lo mejor la de La Cena de los Idiotas no era... de ese papel que desde el principio no te da feeling, no... A ver, que lo haces bien, lo haces con ilusión, pero que no... Fíjate que ese papel ensayaba yo solo mirándome al espejo. Porque como no era yo, tienes que intentar en ese papel que... Yo qué sé, es como si tú si pusieras a Fernando Tejero de un papel serio. O ¿sabes? Como no era yo. Como que no pega, ¿no? Sí, no me termina miraba al de espejo cuajar. para gesticular, decía, es que no soy yo. Quizás ese problema sea que nos etiquetamos en un rol de papel y nos va a costar
aunque hagamos uno serio, nos saque de ahí porque hemos... No, y no era serio, ya tú ves, no era serio, pero no... No le llevas a meterte en la personalidad si no del papel, terminó de... De cuajar. de meterse, No. de meterse en tu personalidad. Meterse Era un en el inspector sistema. de Hacienda también, quizás, que a lo mejor yo, como autónomo, yo estaba al otro lado. Yo justo estaba pensando en eso, que cuando, o sea, todas las personas tenemos unos ideales y una forma de ser. El hecho de tener que representar a alguien que sea lo opuesto a ti y tú tener que decir frases que van en contra de tus ideales personales, eso tiene que ser bastante... Sí, lo decía el señor que hace de Mauricio Colmenero en Aída, que hacía de facha, de tal, dice... Sí, sí. "Uf, es que... Sí, es que tiene que ser duro tener que estar diciendo eso continuamente y representando un papel que va en contra de... No, y después, por de ejemplo, tu- tienes que tener cuidado. Lo contaba siempre, no sé si era Tito, de un papel que hicieron que alguien hacía de andaluz. Y tienes que tenerlo supermentalizado, porque en cualquier momento se te va el deje. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí. Presentadores canarios o presentadoras canarias que se quieren hacer los finos y hablan así todo peninsular cuando empiezan. Sacan el acento neutro y de vez en cuando le sale el chos. Y no, eso lo tiene que hacer durante 10 minutos y de ser esa persona así tan fina, tan peninsular y termina con el chacho, tú, pues no puede, tienes No que puede. estar muy... Lo decía el otro día Lolita Flores, cuando hizo el papel en una película de camarera de piso. Que ella estuvo con camareras de piso adaptándose al papel. Este método, como muchos Sí. de nosotros, que te tienes que meter con ellos. Con ellos, y después dice que de todas formas también le sirvió una enseñanza en su vida que ya no deja una toalla tirada. Hombre, solo el que alguien Pero vio eso cristales que- sabe lo que cuesta. Claro, que te cuesta el tema de poder entrar y estar mentalizado todo el momento. Me recuerdo un amigo que eran pescadores furtivos de corales. Y cuando bajas muchos metros, yo siempre me acuerdo de eso, cuando bajas muchos metros, el tema de la presión y del oxígeno y del aire, y tenían que estar mentalizados en coral tiempo, siempre mirando el tiempo, porque si el oxígeno se te iba acabando, entrabas como en una borrachera. Y yo siempre que tienes que hacer un papel que no eres tú, pienso en el coral tiempo, porque como te despistes un poco, te sale del papel. Y además lo que dices tú, el tema de papeles en interpretaciones es súper extraño. El canario porque tiene que ser neutral. Cualquier dialecto fuera del castellano, por así decirlo, tienes que poner tu idioma ese neutral. Y a veces te cuesta. Los que somos así, digo, es que a nosotros se nos nota a lo lejos que somos canarios. El que- canario se le nota, al andaluz se le nota, le cuesta Eso, mucho. y el ser neutral, y es lo que dices tú, que estés en un escenario que te hagan hablar como dices tú, en andaluz, en mexicano, en argentino, que tú estés con el chip ahí, que no se me vaya el tono, que no se me... Aparte de acordarte del guión, de que no se te vaya el tono, es un agobio por dentro, y cuando ya acabes, dices, yo, por fin, pero es una sensación Eso me súper- pasaba con el programa de radio que tenían con Miguel de Juan, que yo hacía personajes. Tenía como 10 personajes. Tenía a Carmita, la mujer de la tienda, que hablaba así. Y después tenía a Fernando Simón, el de la... Y llegaba un momento que tenía que hablar como Fernando Simón y hablaba como Hombre. Carmita. Si Y ya tiene- mantener una cabeza esto- sola cuesta, y ser cuando 4 ya- o 5 sí, personas. Y cuando ya bueno. llevas un rato ahí... Y esto te pasa, que como tengas que hacer un papel que no sea... Es que es complejo, en ese aspecto es complejo. Nos metemos ahora también en temas de los personajes, de los ritmos. En La Cena de los Idiotas era una comedia con ritmo y unos personajes muy particulares. ¿Qué recuerdas de ese montaje, tanto con los compañeros actores y actrices como la escenografía? ¿Qué recuerdas en la preparación de ese montaje? Sobre todo por las particularidades. Sí, no, quizás ese montaje fue difícil porque nos pusieron una fecha en la fiesta rara y nos vimos ensayando a mediodía y nos vimos... Y desde el principio no... como te dije, no ha sido de lo menos así que me ha... Que te ha gratificado. sí, quizás le faltaba al final a esa obra algún golpe. Dice que siempre según entras tienes que arrancar una risa. Y entonces ya encamina a la gente. Y al final necesitas terminar con un momento también para dejar buen sabor de boca. Quizás esa obra al final se le quedaba un vacío. No tenía ese enganche final Sí. de ese recuerdo que te vas recordando Sí. la obra. Y hablando justamente de eso, del éxito de ese enganche final, ¿hubo alguna obra que ustedes iban pensando con, "Bah, esta es una super obra, esta va a arrasar, esta va a tener el éxito"? Y cuando ya la escenifica, no era lo que ustedes esperaban a la hora de montarla.
Dice, una sorpresa, vale, que la gente se sorprendió, pero no esperabas esa aceptación que ustedes consideraban. Quizás una que hicimos en un día del teatro. Porque antes en el día por ejemplo, el día del teatro siempre era la lectura del manifiesto. Entonces pensamos, pues mira, escribimos una cosilla y hacemos una pequeña representación, un sketch que decía siempre Gustavo, 15 minutos, 35, 40, ¿no? y quizás una que se llamaba Qué locura de terapia, y la escribí yo, no terminó de dejarme el sabor de boca que... ¿Qué esperabas cuando la estabas escribiendo y ensayando cuando las pusieron? Sí. Qué bueno. Pero ya tú ves, la última esta que hicimos, la de lo que no esconde, me dejó muy buen sabor de boca. Qué bueno. Igual que la de Aroma no fiesta también me dejó así. Y después la de Darío Fo de Los pintores no tienen recuerdos, porque fue... Espectacular. Esa fue para mí... Hasta el momento de las como que dijimos que cuando a lo mejor tengamos, la compañía cumpla esto de que dice 30 años, cumpla 35 años, hacerla de nuevo, no me importa. Un remake. Sí. Qué pena que de Darío Foso nos acabaron todas ya. Sí. Qué bueno. ¿Cómo dirías que se construye un personaje desde cero? Empieza por el texto, por la voz, los movimientos, la personalidad. Lo primero es, como estamos viendo, es ya cuando manejas el texto y empiezas con los movimientos, ya meterte más en el papel. Y el tema ahí, lo que pasa que mirar también el actor, ya no por edad, por físico, por más o menos siempre calculas a qué persona darle un personaje y a qué persona construirlo. El que más ya desde, se adapte. Sí, hay personas que hay papeles que necesitan actividad. Una persona a lo mejor no vamos a decir con más edad, con menos energía, pues no le puedes dar ese papel. Y otras personas, igual que un papel que es tranquilo y un papel que es más sosegado, no se lo puedes dar a ti no se lo puedo dar con la jiribilla que tiene, por ejemplo. Después tienes que mirar siempre el perfil. Problema, es lo que me decía, perdone que compare con el fútbol, ¿no? Me decía un amigo el otro día que es entrenador, que siempre le gustó, cuando estaba en tercera división era semiprofesional, había que venir todos los días porque la gente cobraba, estudiaba y planteaba el partido a la plantilla al completo. Ahora tienes que plantear el partido a los que te vienen. Y entonces aquí también tienes que planear el guión a lo que dispone. Según lo que tiene. De hecho, la obra que nosotros, la adaptación de lo que vamos a hacer en Santiago, yo le quité un personaje, porque no daba. Pues después tiene gente que está empezando, que su capacidad interpretativa o de memoria no le permite que le des un papel grande, porque yo empecé con un cada papel, uno tiene la cabeza que tiene, empiezan con un papel pequeño, otros que no. Entonces tienes también que jugar con eso. ¿Y qué sería el tic, la chispa, el indicativo para decir, ya pillé este personaje, ya lo hice mío, desde tu punto de vista? Yo creo que te lo dan los ensayos. Pero no hay algo que tú digas, ya, lo tengo. O sea, que a veces con 3 ensayos lo consigues y a veces necesitas 15, 20. No, muchas veces se necesita. A ver, yo estoy poniendo números sí, dentro sí. De mi ignorancia, ¿no? Pero algo que digas tú, esto es lo que me dice a mí, ya lo tengo, ya el personaje es mío. Cuando ves que la persona la persona en ese momento llega, por eso, a ver, otro de los problemas que tenemos, que uno llega del trabajo, tú llegas, te cuida a tu hijo, el otro llega, y es llegar, parar, y posicionarte donde estás en ese momento. Y decir. Entrar en el momento presente y hacer lo que Cuando ya tú ves que actuando ya te lleva yo creo que es cuando coges la confianza, quizás. La confianza de, lo tengo dominado, esto es mío. Que a veces yo creo que delante del local de ensayo pasará la gente, nos oye gritando y dirá, yo estoy pelea, o ahí dentro. Esa gente está discutiendo, ahí pasa algo. Dentro de mi voluntariado estuvimos haciendo unas cosillas así de teatro y más de una persona se acercó hacia el local como diciendo, ahí pasa algo, y yo era como, no, y hacía el gesto de bajen el volumen y tal, como que estamos grabando, porque claro, se metían en el papel, lo disfrutaban muchísimo y parecía... Mira, yo tengo una anécdota con eso, hicimos un cortometraje para un concurso que había de la cerveza dorada, que es para ti el Día de Canarias. Y lo hicimos en la peluquería Juan Antonio en la calle de la Tercera Edad. Y era que él estaba pelando, él me estaba afeitando a mí, y venía Darío, el de la churrería, con un pasamontaña, era un atraco, y después, ¿qué para ti el Día de Canarias? Sonaba la banda Gaete, y nos poníamos a bailar.
Dani entró con el pasamontaña en la pistola y cuando dimos un frenazo era la policía que habían llamado. ¡Ay, por Dios! A ver, bueno, vamos a decir que estaban Grabaron y atentos. estaban en el papel. Sí, dice, coño, avisen. Mira, tengo una muy buena. Cuando grabamos un vídeo, porque Yo es que me quiero imaginar a ustedes diciendo, no, mira, que es que no es un atraco, por favor, que no. y Pepito corriendo por la calle con la mano en la pistola. Ay. Yo no me imagino, si me imagino por el chiquillo que no pasó la pantalla. Se tuvo que quedar. En el Y cuartelito menos, mal que esta noche. y menos mal que eran los guardias de antes, los de ahora lo engrilletan. Es que eso digo, Algunos de ahora. Eso, por eso te decía yo, digo, ahora tú no Tenemos otra no muy me graciosa. Moisés, el de los cebolleros, nos propuso grabamos un vídeo cuando el aniversario de los cebolleros. Mira. Era en la derby platanera de estas de Rito, el de los parquímetros. En mi Renault 4 latas. Para que el fuera un poco más real, pues los cebolleros se fundaron en 1970. ¿Vale? Le hicimos una matrícula al coche que decía Gran Canaria 1970. Era en época de pandemia, no podíamos estar juntos, había que llevar mascarilla. Ay, madre. No podían subir más de 2 en el coche. Vale, pues hicimos. Grabamos el vídeo. Alrededor de la plaza, sin permiso de la policía. Ay, Ya lo puedo decir porque ya prescribió. ya prescribió, Era. habla bajito por si acaso. Mi coche. Sin seguro y sin ITV. Échale otra. Una placa de matrícula falsa. 5 en el coche. Sin mascarilla. Rito detrás con la moto sin casco. Para haberse matado. No, para haber ido engrilletada. Después lo pensé, dije, Dios mío, si estamos infringiendo todo. Todas las leyes. Todo. Todo sea por el teatro, ¿no? Todas las Sí, leyes, sí, todas las sí, normas sí, posibles. sí. Solo faltaba que la bandurria fuera robada. Y no fue robado, ¿no? No, eso era prestado. Era lo único que era legal allí dentro, ¿no? No eran ilegales ellos, imagínate. Después el teatro te lleva pues a eso, en esa grabación de anécdotas que pasan. Por eso digo, ya lo cuento porque prescribió. Qué va, qué va. Mire, si alguien, lo que digo yo, si alguien de los que está viendo se ha reído. Hombre, yo espero y creo que sí. Nosotros aquí por lo menos... ¿Tú te reíste, Paco? Pues ya el día está ganado. Me van a echar la radio por culpa tuya, condenado. Ay, madre mía. Mira, hablando de eso. Antes hablabas de... Había partes del texto que se te olvidaba y el compañero te salvaba. ¿Ha habido alguna obra de teatro que se haya olvidado por completo todo el texto y la haya salvado? Sí. Sí, y rotundo. Y vamos, y sonó como que más de una vez, ¿no? Y no se lo pensó. La de la consulta, Manuela y yo éramos actuando y se nos olvidó dónde seguíamos, se nos olvidó lo que tenías que hacer, pero ella tenía el guión en una bolsa de esas bolsas que te venden en el supermercado para que no la compres, pero siempre compras una porque se te olvida esa. O sea, la grande Vale, de tenía Rafa. una que era de la Recoba. Y tenía el guión dentro y se ponía, caballero, y usted le perdió algo. Y yo le decía, la llave del coche, espera a ver si la encuentro. Eso venía el Y guión. espera a ver Ay, si la qué encuentro. arte. No aparece la puerta, no aparece la llave del coche, no aparece la llave del coche. Y ahí estaba el guión y pudimos seguir, gracias a ella. Y Qué arte. de esa misma obra después iba el compañero Chiqui. Quien no lo conozca, un señor que va con una bicicleta eléctrica por ahí que vende lotería, que es árbitro Chiqui, el gran Chiqui. Apareció en una silla de ruedas con un esqueleto. El esqueleto era su tía Eduvigi, que estaba en lista de espera para operarse de la cadera. Dios. Claro, bueno, ya era una obra de teatro que yo hacía de muerto y Chiqui era del CSI, que se comía un bocadillo encima mía, marcaba el cadáver, se caía, tal, mezclaba todas las pruebas. Ya desde ese día, pues cuando actuamos no nos podemos mirar, pues nos reímos. Pues le dije, buena, ¿y qué hace aquí? Se viene a traer mi tía Eduvigi, imagínate, el esqueleto en la silla de ruedas. Y el esqueleto se cayó para adelante. Eso fue en Marmolejo. Si hay alguien de Marmolejo que nos está oyendo, se va a acordar. 4 minutos sin poder parar de reír mientras estaba actuando. Y yo miraba de reojo al público, siempre miras de reojillo así. Como a ver cómo se lo están Y tomando. a veía ver que si se lo pasaban notan. algo blanco. Y se estaban pasando clines para secarse las lágrimas. Qué bueno. Y decías tú... Y después te decía la gente, estaba preparado. Y decía yo, Aquello salió de todo menos preparado, ¿no? y la verdad que la gente pues felicitando, eso sí. Esa vez, con esa hora se nos olvidó el guión y con esa hora nos dio un ataque de risa.
¿Todo en el mismo día? Sí, sí. Esa noche tuvieron que caer Después hubo rendidos otra, en la bueno, lo cama, comentaba el vamos. otro día con Tito, que Tito tenía que salir vestido de mujer, se cambiaba de vestido de hombre a vestido de mujer. Y todo preparado, todo maravilloso, y cuando se fue a vestir de mujer se le atascó la cremallera. Y tuve yo que improvisar, que si yo iba por aquí, que me dijeron que dejara la bebida, y eché Un monólogo. teatralicé 3 chistes y más o menos se quedó la cosa encaminada. Se salvó, se salvó. ¿Qué montaje consideras que representó un antes y un después en tu trayectoria? ¿Qué montaje? Hombre, quizás la primera vez que escribí, que lo hice, la que era un casting en el Día del Teatro, la primera vez que la verdad que no es por Llano Flores, pero a la lectura del manifiesto iban 20 personas y con eso conseguimos que ya el consistorial más o menos, después ya iba un puñado de gente. Y esa fui a ver Tricicle y hacían como un casting y nosotros hicimos un casting que era, bueno, que después lo hicimos a los 10 años, hicimos el recasting, que era, estaban buscando personajes de Galda, venía uno que era un gandul que estaba todo el día sentado en la churrería, venía un exhibicionista, Juan Lorenzo salió vestido de diablo de cuando hacía el acto de los Reyes Magos. Quizás ahí fue el momento que ya me pasó por la cabeza empezar a escribir cosas. Qué bueno. Que ya creo que son 18 obras, entre adaptaciones y escritas, creo que son 18. Ya, son unas cuantas, lo tienes. Has señalado, y lo vemos mucho, y lo nombras mucho, a Darío Fo como uno de tus actores teatrales preferidos. ¿Qué encuentras en los textos de él que conecta contigo y no de otros autores de teatro? Quizás hace un tipo de enredo cómico que sabe enlazar, yo creo eso, que empieza con una risa, continúa, se pega un par de golpes, llega un momento que te da un transcurso de que ya no es reír, sino como que se va desenvolviendo la obra y cuando menos te lo esperas, te viene otra vez. Esas subidas y bajadas. Sí. Y no es larga de tiempo y no se hace cansina. Sí, no. Se hace fácil de entender. Y después lo que hablamos el otro día en los ensayos, de sí, aprenderte el texto, llevar un esquema, pero más bien es representar una historia que te aprende. Te aprendes la historia y dices tú, oye, pues esto es así, y ahora es así, y ahora es así. Y tú lo has visto que el texto sí llevas lo que está, pero cada uno lo adapta a su forma de ser. Y es verdad, y al final es darle ese punto de hacerlo tuyo, como siempre lo hemos dicho, al final es hacerlo tuyo, que tengas estructurado cuando te toca, que más o menos tengas encaminado el texto, que se te puede ir algo por el medio, pero ya sabes, el compañero o la compañera sabe que es parte de que puedas fallar en ese momento. Y además, tú lo haces mucho en tus obras, como todas las que trataste y creo que todas las que has creado tuyas. Darío fue de los que utilizaba el humor, la comedia, para hablar de política, desigualdad, poder, problemas sociales. ¿Crees que el teatro, como tú lo haces o como tú lo interpretas, hace bien para incomoda, pero también hace pensar? No, yo creo que hace pensar y es reivindicativo y siempre con respeto, nunca. Incluso una vez hicimos una parodia con los policías nuevos y tal, que era como el registro de entrada, se llamaba esa, que alguno hasta se enfadó y cuando le enseñaron el vídeo dijeron, no, coño, está gracioso, ¿sabes? Está simpático, sueltas la pullita, sueltas pero la sin puntita. dañar. Y siempre me lo dice Teodoro, que aparte de ser alcalde, a él sí lo considero yo un amigo y no se le queda en el tintero nada. Bueno, nos hemos enfadado, hemos discutido y a la semana, ¿qué pasa, como dice, qué pasa, calentón, antes de disparar punta? Eso dice mucho de las personas. Y me dice, ¿qué me tendrás preparado? ¿Qué me irás a decir? ¿Qué irás a hacer? Y siempre sueltas, Ya lo está esperando, ya hay lo muchos estás que y lo están esperando. sueltas siempre, a ver, con respeto, sin entrar en lo personal, pero que yo creo que siempre es como lo que hablamos el otro día de las murgas de antes. Es algo que sueltas la puntita, te ríes. No, o sea, lo que decíamos, nos reímos Te de ríes nosotros. a veces Nos porque reímos de entiendes nosotros de lo que mismos. está hablando. Eso. Y dices tú, coño, pues es verdad, oye, pues no sé qué, pues, ¿entiendes? Pero ya cuando se va a lo personal, a No, lo ya no, dañino, ahí ya sí eso que es verdad. no, ahí no. Eso, ahí no. ahí tienes toda la O nosotros razón. hacíamos la de registro de entrada, esa que salió en policía y tal. Incluso hacíamos la broma de una chica que decía, pues voy a hablar con mi jefe. ¿Quién es su jefe? Pues mire, mi jefe es este señor. Y salía con la foto de Teodoro.
Decía, ay, qué guapo mi jefe, y lo quiero más. Mi jefe más bueno, y después decía, bueno, mire, aquí tengo la foto del hermano de mi jefe, que era la foto de Pedro, el alcalde. Pero- Ellos lo vieron, y dices tú, y no está faltando el respeto. Claro, claro. Incluso decían, al final, pues, como después que entraban con los personajes, entraban como borrachos tocando la guitarra, pues voy a llamar al concejal, se reía, pues voy a llamar al alcalde, y se reía, después decía, pues no, mándeme un policía, decía, pero de los nuevos. Y salíamos todos corriendo. Bueno, que es lo que yo dije, que alguno de ellos, en un principio, sin saber de lo que iba, se sintió ofendido, después se rieron, ¿sabes? Que no, yo creo que nadie se lo puede... Al final quizás sacamos muchas veces de contexto. Cuando haces una obra de teatro, haces un eso de, volvemos a repetimos, no es por hacer daño, es contextualizar un entorno en el que encontramos, contextualizar ciertas cosas que se pueden malinterpretar, pero al final le sacas... Es que al final encima le sacas, de cierta situación le sacas un punto cómico para quitarle hierro al asunto. O sea que hoy en día tienes que tener mucho Mucho cuidado cuidado a la hora de usarlo. Muy ofendibles. Ya hoy en día, Muy ofendibles. sin faltar, siempre digo, sin faltar el respeto. respeto. No puedes contar un chiste de, como antes te contaban los humoristas, te contaban un chiste de un gitano, te contaban un chiste de una persona de color, te contaban un chiste de O decir una gorda, ya está, la de un liaste. mariquita, dices tú, hoy en día tienes que tener cuidado, pues dices tú, y después cuento chiste de un sacho. Pues no puedo contar un chiste de otra cosa Se porque desencabó. al final dices tú, tienes que tener cuidado porque... No hables del Sacho, que ya los objetos se personalizan y te dicen algo. Que es lo que estaba pensando y se desencaba el sayo. Ese te oye y se desencaba. Ay, Dios mío. ¿Crees que una comedia aparentemente ligera puede transmitir algo bastante profundo? Sí, sí. ¿Se te ocurre alguna...? Por ejemplo, la última que hicimos de el que no esconde, esconde, es trata de, el papel que hago yo, de una persona mentirosa, que engaña, que se hace pasar por un personaje, se hace pasar por otro, y después al final brindamos todos y decimos, vamos a brindar todos por algo que falta en la sociedad hoy en día, que ya no hay, que vemos en esta representación, vamos a brindar por la verdad, que ya no queda verdad, todo es... Siempre después al final... Hay una moraleja. Sí. Por ejemplo, en la de Aroma no Fiesta, se hacía un guiño a cuando te dicen que esa crítica de todo fiesta, se gasta mucho en fiesta, se gasta mucho en fiesta, y se hacía una mención a que gracias, a ver, todo sin exceso y todo sin derroche, que de las fiestas vive mucha gente. Técnicos de sonido, técnicos de Y iluminación. que es que lo que se ve, lo que no se ve, la gente no lo comenta. Yo, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo y ustedes, perdón, el fútbol. Y digo, cada vez que juega Las Palmas, en aquel estadio trabajan más de 500 personas. Exactamente. Aparte de lo que hay alrededor. Sí, Entonces dices tú, cafetería. pues eso, pues, esta hicimos por la verdad, en la otra hicimos por las personas que viven de la profesión, donde era una época de que estábamos saliendo de la pandemia y que todas esas personas estuvieron sin trabajar, ¿sabes? Siempre en medio de... me gustó mucho el Sevilla, el de los Mojinos Cocidos, no sé si vinieron a verlo al Guaire, y hablaba y se reía y no sé qué, no sé cuánto, mi padre, cuando no sé qué, y mi mujer, después al final dijo, pues mi padre murió hace un año. Yo me separé hace año y medio, no lo estoy pasando bien, no sé qué, y al final lo miras y dices tú... Y te iba la actuación, un monólogo, claro, estaba él solo. Te iba sobre la vida del artista. ¿Qué canción es la que yo creo que cantó más? Pues le decía, no, pues la de los Mojinos Cocidos, de no sé qué, no sé cuánto. Dice, no, el veo con mi hija. Porque yo cuando salgo del escenario, nadie entiende que eres una persona. Dice, ya mi madre no era Pepita de los Palotes, era la madre del Sevilla. Ya al lado de mi madre estaban vendiendo un piso y decían, al lado de la madre del Sevilla. Ya mi mujer no era, no, su nombre no sé quién, era la mujer del Sevilla. Y te hablaba de eso y siempre en todo tienes que mandar un mensaje subliminal. Creo yo que no... Hombre. Tienes que hacer una labor social ahí a lo que estás representando. Claro. Y justamente hablando de eso, de labor social, ¿crees que el teatro y este tipo de teatro hace una gran labor social que quizás otros medios o otras... ya se me fue. ¿Otros artes no lo pueden hacer? No, pero yo creo que todo a su manera. Yo te digo una cosa, yo
y me da sentimiento porque da sentimiento, pero es la mayor alegría de mi vida. Yo creo que si estoy 60 años más, que no, porque tengo 53, todos los años de más que esté haciendo teatro, a mí me compensa una cosa que me pasó. Actuamos en el Guaire, yo todavía tenía mi comercio y llegó una señora al día siguiente con su pañuelito en la cabeza y me dijo: que Dios te bendiga y te dé salud para seguir con esto. Llevo 7 meses con un tratamiento, con grandes dolores de barriga, por el sufrimiento, la medicación y el tratamiento. En esos 7 meses me ha dolido todos los días la barriga, y ayer hiciste que me doliera de reírme. Solo con eso. Ya está Solo pagado con para eso el resto de la historia. está pago. ¿Intentaremos luchar para seguir haciendo teatro? Sí. ¿Intentaremos que nos tomen más en serio? Sí. ¿Intentaremos que nos respeten un poco más de lo que nos están respetando? Algunos, pues sí. Pero ya ese día está pago. Y además, hablando de respeto y de continuar, estamos hablando Y no buscando protagonismo, ni estar por encima de nadie. No. Simplemente que yo no sé, particularmente mi situación, de pequeño yo vivía, yo siempre he dicho que soy de Galda. Yo de pequeño, entre semanas, no estaba en Galda, yo estaba en Las Palmas. Mi sueño era estar en Galda. Ya después de grande conseguí venirme. Me considero de Galda y yo creo que sin echar flores, ¿vale? Creo que yo a este municipio le he regalado mucho tiempo. Yo he estado en club deportivo sin cobrar. Yo he estado llevando una asociación de vecinos sin cobrar. Yo he estado en el teatro sin cobrar. Yo he hecho cosas, un montón de cosas gratis. Yo creo que no es por ser más que nadie, ni nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Pero yo creo que hay veces que sí necesitas, no que te den premios, ni que te den nada, pero Que te lo reconozcan. un poquito con un poquito de respeto. de respeto. No quiero prioridad, mierda, igualdad, ¿sabes? Respeto. Que te trate, eso es lo que a veces uno... Pero claro, como dice, ni tú tienes la razón ni yo, esto es como un divorcio. Mi abuela decía que en un divorcio habría 3 versiones, la de ella y la de verdad. Bueno, hoy en día puede ser la de ella, la de ella. Vale, pero que es la de ella y la de verdad. Es quizás mi punto de vista, y pues ya que uno está aquí, pues da el punto de vista. Y sobre todo, es lo que se me pasó a mí por la cabeza, sobre todo no es nada más que el respeto, que se respete el esfuerzo, se respete el trabajo, se respete esas horas, se respete a las personas que se quitan tiempo de su vida personal, profesional, que ya no era de ensayo, por ese ratito que a veces después te quedas pensando y dices, joder, hemos dejado de hacer cosas con nuestra familia, hemos dejado de hacer trabajo, hemos dejado de hacer cosas porque queremos hacer esto, porque nos gusta. También, al final nos nace y nos gusta. A veces te pasa, Eso. seguro que les ha pasado que llegas a un colectivo que dices tú, yo voy ahí, pero yo... Y al final termina que lo llevas, eres tú el que lo llevas. Eso es. Y al Y de final, cabeza. Si tú no lo puedes evitar, pues... esto es Y exactamente igual. el problema de hoy en día en la sociedad es que hay veces que no puedes opinar. No te puedes implicar. Nadie no tiene la puedes hacer- razón. Tú puedes tener la tuya, porque a ti te beneficia eso, o te viene bien eso, y yo puedo tener la mía. Es como... Tengo un amigo que iba siempre a un bar, y se quejaba de que los vecinos se quejaban que el bar hacía ruido. Pero después, si él iba a otro bar y cerraron el bar porque había mucho ruido, se quejó siempre. Pero es que hay veces que no puedes opinar, no puedes dar tu opinión. No aceptan que el que tú digas, oye, y vuelvo a decir lo mismo, siempre con respeto y siempre con un saber estar, pero hay veces que no se acepta. Quizás el teatro te ayuda a eso, a que puedas dar tu opinión. Sí, y que no te peleen por ello. Eso es. Es una hora. Pero claro, si no te da la oportunidad de hacer teatro, pues no te da la oportunidad de dar tu opinión. Sí, y eso mismo, tú lo has dicho. Y hablando de continuidad, por donde íbamos, de que no desaparezca. En 2018 tomas las riendas de la compañía. ¿Cómo lo recibiste? ¿Te ofreciste? ¿Te lo ofrecieron? ¿Cómo fue esa situación de querer tomar la compañía para que continuara? Sí, fue una circunstancia que la persona que estaba pues ya por distintos motivos no podía seguir, y de los que estábamos todos íbamos a seguir, pero alguien tenía que Toma la batuta. decir, pues yo voy a encabezarlo. Siempre hemos dicho que somos un equipo. A ver, somos un equipo, pero es como en un pleno, ¿no? Y Paco lo sabe. En un pleno, en caso de empate de votos, el voto del alcalde vale doble, ¿no, Paco? Pues, quizás así, porque eres el que está representando ante las entidades, estás poniendo tu nombre, porque llevar hoy en día
la representación de un colectivo, tienes Pesa. una responsabilidad, y lo sabemos todos, pues entonces, pero que prácticamente hemos trabajado así. Tú lo has visto, que tú acabas de llegar y opinas igual. Sí, Eres otro más. totalmente. Es uno más, es verdad. En ese aspecto es verdad que todo... Es la forma su de opinión. llevarlo bien, y quizás el que encabeza el primero que tiene que estar ahí dando el callo, pues. Y justamente hablando de eso, de dar el callo, ¿no te dio, como solemos decir, no te dio vértigo de tomar las riendas de algo que llevaba tantos años, que ya se había hecho un hombre? No, porque quizás ya estabas también, como dices, ya que estoy en el carro, ya que estoy en el Al burro, burro. arreburro. Arreburro. Dices tú, pues. Total. De jodido para allá no hay más pueblo. Y siempre hablamos de generaciones, cuando vamos cambiando generaciones totalmente nuevas, renovadas, jóvenes. ¿Quisiste cambiar algo, renovar algo o seguiste siempre en el mismo hilo de los inicios? No, yo creo que más o menos, hombre. En este caso, pues ya a la hora de llevar la gestión es todo más tecnológico, a la hora de traspasar la información, guiones y tal, todo es más, te Se sumas cambia a las la nuevas metodología. tecnologías, pero por lo demás, yo creo que más o menos llevando una guía ahí. Y quizás, hombre, también ha cambiado el tema de lo que hablamos del circuito cultural, que son más actuaciones a lo largo del año. Y eso también, creas o no, también, aparte de lo que hablamos al principio, además, aparte te incentiva hasta continuar. Coño, ahora no tenemos una, ahora tenemos 8 al año, por ejemplo. No sé Sí. ¿de cuánto? Son 6. 6 el circuito, más la que haces para Santiago. Santiago. Y Sí, la que sí, haces para el día del sí, teatro. sí es que la hacemos. Y la que haces para el día No, del el día del teatro. teatro ya llevan 2 años que no se nos avisa y no se nos cuenta. Ah, vale. No Sí, se pero nos antiguamente si lo hacía era el eso. de todas maneras, la del día del teatro siempre te sumaba En el circuito. sí. Vale. Y hablando de eso del Día Mundial del Teatro, en 2017 te tocó leer el manifiesto del Día del Teatro. Del Día del Teatro. Una gran responsabilidad Una también. gran responsabilidad. ¿Cómo recibiste la invitación? Pues me llamó el señor concejal, la verdad que me sorprendió y yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Me sentí como que leyendo el manifiesto que digo, coño, pues ya yo soy de este mundo. Y ahí hicimos también otra interpretación ese día y ahí conté yo, siempre lees el manifiesto que se lee a nivel mundial y después... ¿Es estándar el manifiesto? Sí. Vale. Eso he Sí. estado con la duda de... Claro, y ¿es un después ahí más o manifiesto menos pues estándar? conté las hazañas y tal y monté una parodia de que parece que mi vida esto es el show de Truman y todos veían y todos venían y nombraba gente que habían estado, que ya no estaban pues, con nosotros, que estaban en el teatro, que ya no estaban Bueno. Y como que la vida era teatro. La vida, en verdad, que la vida es un teatro. La vida es un teatro y solo nos falta que nos pongan el público y las cámaras. Y el público lo tenemos cuando salimos a la calle. Pues yo decía como que la vida es teatro, pero era la película del show de No, Truman, que era claro. el que vivía en un mundo que en verdad era un programa de televisión. Reality Pues, show, sí. Pues nuestra vida también. Solo falta de las cámaras. No te lo has pensado Hombre, nunca, a ¿no? ver, No has ya, pensado ya nunca. estamos en reality show, porque ahora mismo todo es o un vídeo o una foto en Sí, redes sí, sí. sociales. Ahora mismo, Entonces, ahora mismo nos están viendo este programa de radio. Es un Por reality eso- show que nos están viendo por las redes. Ya- No te has pensado, no has pensado nunca que están en el show Sí, de Truman sí, y vamos. que... a veces sí que dices tú, esto no puede ser a cierto, ver, te lo A planteas. mí me pasa cuando voy a buscar y a llevar a todo el mundo al aeropuerto y nunca yo me voy de viaje. Digo, pues esto es el show de Truman. Qué bueno. Siempre nos toca ser actor Sí, sí, secundario de alguien, ¿no? A ver, que tú lo miras en la vida y detrás de un mostrador eres un actor. Era Detrás de la barra de un bar Era eres un una de las actor. cosas que yo tenía pensado, porque al fin y al cabo nunca somos del todo nosotros Un mismos. político es un actor. Yo que he estado en el tema de lo que es ventas cara al público, no todos los días tienes la misma sonrisa. Hay días que tienes unas ganas enormes de tirarte la manta por encima de la cabeza, pero tú no puedes ir con esa cara. Yo llegué a atender en mi tienda con 40 de fiebre. Yo llegué a atender en mi tienda que no podía cerrar con el COVID con 2 mascarillas. Exactamente. Y no me tienes que acercaba a mantener nadie. la sonrisa La y po- decir la que pol- bien está la todo. política, tú lo has visto, los políticos se preparan como un actor, un abogado en un juicio, También tiene que que estar es mi representando un papel. carrera frustrada, el derecho. Un abogado es un actor, Totalmente. un profesor es un actor, un entrenador es un actor. Está Al final representando. estamos actuando. Sí. Hay etapas en tu vida, Que y te lo digo yo ahora mismo en mi vida, en mi situación y familiar, después de la partida de mi madre, yo me considero muchas veces que estoy detrás de la careta del payaso. Y la gente te dice, dices tú, yo lo llevo por dentro.
La procesión se lleva por dentro. Y cuando estás solo lo llevas por dentro. Y en muchas circunstancias, pero dices tú, y al final es que en la vida eres un actor. Eso es. Al final coges un papel que es el que quieres. Está en tu yo personal, pero después es el papel que le muestras a la sociedad. Y el que intenta, tú bien lo dices, todos tenemos nuestra mochila, todos llevamos esa posición por dentro, después te ven en la calle con una alegría, sí, pero después la soledad... ¿Cómo está bien? saca Bien, todo- mi niño, todo divino. Todo está bien. Y después llega el hecatombe cuando estás contigo Cuando estás mismo. solo, te vienes abajo y... Contigo mismo. Eso es la total realidad. Eri, para ir acabando, ya son las 8:30 de la noche. Mi madre. De aquí Paco nos echa. No te dejan entrar en tu casa. Eso, No, yo que aquí no yo- nos dejan entrar la próxima vez. Yo no lo digo por nada, sino yo a las 9 tengo una reunión. Yo estoy aquí. Le diré a la gente, yo me retraso un poquito. Para acabar, el cierre. Atenta, vea que vamos al cierre. Después de tantos años de teatro, ¿qué continúa emocionándote cada vez que se abre el telón? Gran pregunta. Ver la gente reírse. Bien, me gusta. Ver a los míos allí, al que te espera, al que no te espera, pero sobre todo ver a la gente reírse. Yo, por ejemplo, el año pasado, por motivos de salud, estuve hospitalizado, no se pudo hacer la obra de teatro de Santiago. No sé si por eso a lo mejor nos van a castigar o no, no sé. Y me dijo una familia conocida que para ellos fue una gran, vamos a decir la palabra fea, ¿vale? Fue una gran jodienda. Porque el día que actúa la compañía de teatro es el día que se reúne su familia. Familia. Sí, te me lo Van a explicaste la mí. obra de teatro y después van a cenar. Ya una tradición. Es el día del encuentro de esa familia. Oh, qué bonito. Sí, me lo comentó otro día y me quedé también con los pelos. Digo, Dice joder. que nosotros siempre nos encontramos, dice, y ese año no hiciste la obra de teatro porque estabas hospitalizado, no se hizo, y nos reunimos ese día y ese día es el que fuimos a cenar. Qué Lo tienen en la agenda de que les toca. Estamos hablando antes de continuidades, de que el teatro siga vivo. ¿Qué le dirías a una persona que siente curiosidad por actuar, pero no se atreve a ese primer pasito, con quién puedo hablar, dónde puedo dar el primer pasito? Hablar que se acerque a nosotros. Lo que pasa, eso que yo te lo comentaba en el ensayo el otro día. A la hora de buscar los actores tengo que darle prioridad a quien le da prioridad. Sí hay que... a ver, es complicado. Hay que primero Una hay que soltarse, compañía, hay que no una saber escuela. que todo se aprende a quitar ese miedo escénico, que es lo que en un principio... Por eso el teatro se debería dar a las escuelas, para que los niños pierdan el miedo escénico para sí, cualquier cosa de la muy vida. grande. Compromiso, que venga y que se comprometa, y cuando hay que venir y todo es flexible y todo se lleva, pero no es lo que te dije, no es aprenderte un chiste y contar un chiste, hay que aprender movimiento, hay que aprender el guión, pero que es, si le coges el truco, engancha. Se engancha, claro que engancha, joder, que se engancha. Yo lo tenía ahí de ladito, que se engancha, que se echa de menos, es una sensación súper Sí, extraña. se echa de menos. Esta vez cuando dices los ensayos, ay, qué pesado se me, pero después cuando estás allí, es como, a ver, como el que va al gimnasio, ay, qué pesado, y después cuando Qué sales, te meten el tute en el pereza. gimnasio y dices tú, Qué wow. bien. Ya ves, es que al final lo necesitas, lo que dices tú. Si no se llama a las 5, se llama a las 7. Pero al final necesitas ese chute. Real lo necesitas sí o sí. Y una vez sale eso, y cuando tú ves que sale y la alegría de la gente, te sientes realizado totalmente. Y yo te digo, ya yo solo con los ensayos lo que me estoy riendo. No me imagínate lo que esperas. Yo solo con los ensayos. Ya nos ha pasado de todo. Y llevamos, ¿qué llevamos? 2 semanas contadas. 4 ensayos contados y nos ha pasado ya de todo. Chiquito peligro. Vamos, no nos queda nada. Vale, ¿dónde puede seguir el público la actividad y los próximos proyectos de la compañía teatral Galta? ¿Dónde chismeamos? En las redes sociales. Ahora tenemos que hacer un cambio perdón Paco, le di el micrófono. Hay que hacer un cambio de la persona que lo gestiona, pero con la compañía y las redes sociales. ¿Cómo lo buscaríamos? Tengo que poner Compañía en Facebook Teatral Galta. Compañía Teatral Galta, sin mucho intríngulis. Y para terminar, Redoble tambores. completa la siguiente frase. En este caso, para mí, el teatro es. Para ti, el teatro es. El teatro es una de las facetas principales de mi vida. Ocupa un lugar importante en tu Muy vida. importante. Como hobby ahora mismo, desde hace mucho tiempo. Me han propuesto, oye, ¿te interesa venir con nosotros a hacer? Estoy con el teatro. Estoy con el teatro.
Lo sientes, se nota. Sí. Se nota, yo te digo, como lo vives y como lo... Y después, a ver, hay veces que por motivos de la vida estás desmotivado, pero tengo a Manuel ahí que desde primera hora de la mañana, pum, ya vi esto, ya vi lo otro, hoy mismo, pues tienes compañeros que la verdad que se implican también, pero a Manuela la excusamos, pues Manuela era una de las que tenía que venir, pero todavía vemos gente en activo, ella con los estudios, todavía vemos gente en activo. Es que creo que casi todos, creo que todos estamos en activo. Sí. Todos estamos en activo de una manera u otra, o estudiamos o trabajamos, y se le excusa porque ella fue una de las que estaba invitada también a compartir con nosotros, y es una de las que se está adaptando al método Heriberto, porque ella es como yo, Manuela es como yo desde la vieja escuela, de texto. Como dice el guión, yo tuve la suerte de compartir por primera vez algo junto y fue Viera y Clavijo. Espectacular compartir con ella y ahora la estoy viendo de jolines, digo, cuando la veo ya allí en acción, digo, jolines, que todos lo disfrutan, la verdad que es un lujo compartir. Yo ya de improvisa, mi parte, ya añade, ya eso. propone, sabes que ya no es Ya va saliendo del cajón. eso, ya va saliendo de el guión de lo que está en la página, no, es más allá de la página. a ver, yo entiendo que si es por ejemplo, tú vas a hacer una obra clásica, clásica no te puedes a salir de Shakespeare, ahí. tú tienes Hay un respeto. tienes que hacerlo tal, pero si tú versionas cosas, versiones o sea, cosas que no es tan, a ver, y no es que versiona, no es que adapta, es que coges ideas, coges una idea de aquí, y la idea es del día a día. Hay muchas cosas que son el día a día. Y tú coges una obra que está algo que pasó hace una semana. Tú me dices, hoy haces una obra de teatro, hoy. Y le añades a la obra, por ejemplo, por poner ejemplo, hoy, un chiste, o sea, una parodia de que se le rompió el avión al Papa, la gente se parte de la risa. Y mantiene el teatro más vivo, ¿no? Si actualizas lo que ha pasado de último, dices, ¿y cómo te enteras de eso? ¿Y sabes cómo le metiste eso? Pues lo metimos, pues. Es que al final, y además lo vivimos en los últimos años, la vida es una parodia y un meme constante. Y al final le sacas el rejo, el punto cómico a todo. Es que si no se lo sacas... Yo, por ejemplo, hago una obra hoy que le pegan a alguien y digo, ¿qué pasa, tu puria? Eso es. Y se la llevó anoche. Pues eso mismo, lo bien del Papa, o ya salió los memes, no, el Papa no se quiere ir, no se marcha de Canarias ni borracho. Ni borracho, pues, es lo ya mismo. hasta lo mezclaron con eso. Pues esas sensaciones, eso es nuestro... Por ejemplo, hoy puedes decir, los jugadores de la selección española no vienen a Gran Canaria por si van a Moya a Cabo Verde. Eso es. Eso es. Que al final le sacas el rejo a y eso es lo que la gente quiere. Eri, ¿se queda con el tintero? No, que a ver si tenemos fecha, que no da pena no haber dicho hoy qué día tenemos la obra en la fiesta de Santiago. Yo lo invité con esta ilusión, pero me quedo con la gana de esperar. Bueno, yo tengo programa todavía, además lo estamos hilando con el compañero Paco, tenemos hasta la segunda quincena de julio, es decir que si tenemos fecha de aquí a allá, un servidor hará lo anunciará de cuando les toca vernos el hocico aquí, como solemos decir nosotros, vernos el hocico nosotros sobre el escenario. Eri, gracias por este Muchas ratito. Gracias por la labor que haces. Que el teatro siga vivo, que tú sigas con esa ilusión, con ese grupito que está detrás de ti. Y sobre todo, sigue siendo Eri el de Delmi. Eri el de Delmi. Y que cuando te vean por la calle sigas que ella seguro que lo querría verte ahí luchando como siempre te vio luchando por el teatro. Sí. y que siempre para adelante. Y como solemos decir, si una puerta se cierra, se abren 2 ventanas, se abren 4 ventanas. Siempre hay algo que... Abrimos el balcón directamente. Eso, siempre hay algo que se abra. O una puerta de garaje. Eso mismito, siempre hay alguna puerta que se abre y alguien que nos dirá, venga chicos, aquí tienen el escenario, hagan lo que le dé la gana. Eso es. Eri, gracias por este ratito. A ustedes. Nos vemos, nosotros nos seguimos viendo, pues tenemos que seguir ensayando, tenemos que seguir viéndonos, chicos, nos veremos pronto. Vea, el próximo lunes. Si no surge nada, porque ya se lo dejo caer. Si no surge nada, nos vemos el lunes. Sí, esperemos que no. Eso. Vamos a cruzar los dedos para que así sea. Al compañero Paco, gracias por el control de la nave. A todos nuestros radiantes, yo solo dije, la sobremesa de la radio se alarga muy tarde, cuando son las 9 menos 20 casi de la noche. Gracias por acompañarnos y sin más, les emplazamos al próximo lunes. Muy buenas noches.